En este video vamos a ver lo que son las tuplas en Python. Las tuplas son un tipo de colección similares a las listas, con la diferencia de que son inmutables. ¿Qué quiere decir inmutables? Que no podemos modificar sus valores. Y asimismo, la otra diferencia es que se definen entre paréntesis. Las listas sabemos que se definen con los corchetes. Así que vamos a ver cómo definir una tupla. Vamos a escribir tupla y ya les digo con los paréntesis, y pues nosotros podemos almacenar en una tupla casi que cualquier tipo de dato. Entonces en este caso vamos a llenarla con strings A, B, C, D y también un 4, por ejemplo, ¿no? Similares a las listas, podemos almacenar distintos tipos de datos en una tupla. Incluso podemos almacenar una tupla dentro de otra. ¿Ok? Entonces vamos a imprimir tupla y vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Y bueno, simplemente nos devuelve la tupla entre los paréntesis. Ahora, nosotros también podemos definir las tuplas sin los paréntesis. Vamos a borrar estos paréntesis y simplemente dejamos los elementos divididos en 3 comas, ¿no? Y vemos que nos da lo mismo, ¿ok? Pero nosotros, para entender que es una tupla, vamos a utilizar los paréntesis, ¿no? También nosotros podemos definir un solo elemento de una tupla, pero debemos ponerle una coma. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ejecutar esto y vemos que nos devuelve 2 con la coma. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros le quitamos la coma? Vemos que Python nos devuelve un int. ¿Ok? Python lo entiende como un int. Así que por eso debemos escribir la coma si es que definimos una tupla con un solo elemento. Vamos a comentar esto, ¿no? Ahora nosotros también tenemos los índices en lo que son las tuplas, ¿no? Podemos acceder a los elementos de una tupla mediante sus índices, como en las listas también. Entonces vamos a ver cómo acceder, digamos, al primer elemento. Vamos a poner tupla corchete 0, ¿verdad? Y en este caso vamos a acceder a la letra A. Vamos a imprimir esto y vemos que nos da la A. Aquí también aplica lo que es el índice negativo para acceder al último elemento. Entonces aquí tenemos el 4, vamos a imprimir y vemos que está el 4, ¿no? También aplica lo que es el slicing. Digamos que queremos obtener estas dos letras, ¿okay? Slicing del 1 al 3, y vamos a imprimir esto y vemos que nos devuelve la B y la C, ¿no? Entonces los índices también funcionan en las tuplas. Ahora vamos a ver el tema de que las tuplas son inmutables. ¿Qué quería decir esto? Que no podemos modificar los elementos de una tupla. Entonces vamos a probar qué es lo que pasa si lo hacemos. Entonces vamos a decir tupla de 0 y vamos a, qué sé yo, asignarle una G, ¿ok? Entonces vamos a imprimir tupla y veamos qué es lo que nos devuelve. Entonces aquí vemos que nos dice un type error, ¿no? La tupla, el objeto tupla no soporta una asignación de ítem. Esto quiere decir que no podemos modificar los elementos de las tuplas, ¿no? Porque son inmutables. Recordemos que esto sí podemos hacerlo con las listas, ¿ok? Nosotros también podemos recorrer las tuplas, así mismo como lo hacíamos con las listas. Digamos que queremos hacer un for i in tupla y simplemente vamos a imprimir i. Y esto de aquí nos va a devolver los elementos de la tupla. Vamos a comentar esto para que no nos dé un error. Y ahora sí, vamos a imprimir y vemos que ya tenemos los elementos. Aquí nos los hemos recorrido. Nosotros también podemos hacer conversiones de listas a tuplas y viceversa. ¿Ok? Vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, vamos a definir una lista, por ejemplo, con números, ¿ok? Del 1 al 5. Y vamos a imprimir la lista aquí para ver, ¿no? Ya sabemos que esto nos va a devolver una lista. Y ahora vamos a definir una tupla. Queremos convertir esta lista en una tupla. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la palabra reservada tuple. ¿Ok? Y aquí le mandamos la lista. Y ahora vamos a imprimir tuple de vuelta. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Y vemos, perdón, tuple es la palabra reservada. Tenemos que poner tupla, que es la variable. ¿Ok? Y aquí lo tenemos, ¿no? Al comienzo nosotros tenemos la lista. ¿Por qué? Porque está entre corchetes. Y aquí abajo tenemos la tupla. Aplicamos tuple a la lista y ya convertimos la lista en una tupla. Y ahora si queremos pasar nuevamente la tupla en una lista, ¿cómo lo hacemos? Utilizando la palabra reservada list. Y aquí le pasamos la lista, ¿ok? Ahora vamos a imprimir conversión. Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Y bueno, simplemente así mismo, no teníamos la lista primero, luego la tupla y otra vez la convertimos en lista. ¿Ok? Entonces esto con las conversiones. Ahora vamos a ver operaciones con tuplas. Nosotros podemos concatenar tuplas. Digamos que tenemos números 1 y aquí hacemos esto, una tupla de 3 números, y números 2, una tupla de otros 3 números, 4, 5, 6 por ejemplo. Vamos a poner aquí 4, 5, 6, ¿ya? Y vamos a imprimir
vamos a imprimir números 1 más números 2. ¿Qué es lo que nos va a devolver esto? Bueno, nos va a devolver la unión de estas dos tuplas en una sola, si se dan cuenta, ¿no? Tenemos los elementos de las dos tuplas en una sola. También nosotros podemos multiplicar las tuplas. Digamos que tenemos esto, 1, 2, y vamos aquí mismo, ¿no? Aquí podemos multiplicar por 3, digamos, ¿ya? Y vamos a imprimir números, a ver qué es lo que nos devuelve, y vemos que tenemos 3 veces repetido el 1 y el 2, si se dan cuenta, ¿no? Y también nosotros tenemos lo que es la palabra reservada in. Con in nosotros verificamos si es que un elemento se encuentra en la tupla. Entonces podemos decir que si 1 está en números, digamos, ¿no? ¿Verdad? Vamos a imprimir se encuentra. ¿Ok? Caso contrario, vamos a poner un else. Vamos a decir que no se encuentra. Esto de aquí también lo podíamos hacer en las listas. Ya, entonces vamos ahora sí a ejecutar y dice que se encuentra porque este 1 sí está en la tupla. Pero si ponemos un 7, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Que me dice que no se encuentra, ¿ok? Ahora vamos con algunas funciones de las tuplas, ¿verdad? Y vamos a decir números, vamos a decir números del 1 al 6, por ejemplo. Entonces nosotros aquí también tenemos la función len, como lo teníamos en las listas y en los strings, ¿no? Y con len nosotros podemos contar los elementos que tiene una tupla. En este caso vemos que son 6 elementos. Nosotros también tenemos aquí lo que es el máximo, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí nos va a devolver el número máximo, en este caso es el 6, ¿no? También tenemos lo que es el mínimo. Vamos a poner aquí mínimo. Y esto de aquí nos va a devolver el valor mínimo. En este caso sería el 1. También tenemos lo que es la suma de números. O la suma de la tupla. Esto de aquí me va a sumar todos los elementos de la tupla, ¿no? Vamos a imprimir y vemos que nos da 21, que es la suma de todos estos elementos. ¿Ok? Y nosotros también tenemos lo que es del números. Este del lo que hace es eliminar la tupla por completo. Okay, habíamos mencionado que no podíamos eliminar elementos de la tupla, pero sí podemos eliminar la tupla por completo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si imprimimos números después de este del. Vamos a ejecutar y vemos que nos dice que el nombre de números no está definido. Okay, entonces eso de aquí significa que ya no existe esta variable. Vamos a ver qué es lo que pasa si lo imprimo antes. Vamos a hacerle un clear y aquí lo vemos, ¿no? Vamos a hacer un poco más grande esto. Aquí vemos que este es el print de números. Aquí sí existía la tupla, pero le aplicamos el del y ya no existe. Cosa que aquí abajo intentamos acceder a una tupla que ya no existe, por eso nos devuelve un error, ¿ok? Entonces esto sería el video de hoy, pero antes de terminar, bueno, quisiera mencionarles que hemos visto que las tuplas son inmutables, que no se pueden modificar. Aquí no existe el método append tampoco, no podemos agregar elementos a una tupla, ni tampoco eliminar elementos a una tupla. Entonces podríamos pensar que, bueno, serían un poco limitadas a comparación con las listas, las tuplas. Pero las tuplas consumen menos memoria que las listas, ¿ok? Consumen menos memoria y es por este motivo que las tuplas son más rápidas que una lista. Digamos, si quisiéramos crear, indexar o recorrer una tupla, lo haremos más rápido que con una lista. ¿Okay? Entonces las tuplas tienen sus ventajas. Podemos tomar a las tuplas como una lista constante. ¿Okay? Así que es bueno conocer que existe esta estructura de datos. Y con esto terminaría el video de hoy. Espero que les haya servido y muchas gracias.